Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver algo que es súper importante para poder hacer nuestras pizzas y tiene que ver con la temperatura ideal a la que tiene que estar la masa. Es decir, ¿cómo llego a esa temperatura ideal? Bueno, para hacer eso hay una fórmula específica que la vamos a ver ahora. Así que, bueno, espero que les sirva este video. Si te gusta, dale like, comenta, ponelo en favoritos y seguinos, por supuesto. Entonces vamos a determinar cuál es la fórmula exacta para calcular la temperatura final a la que yo quiero la masa. Entonces, yo necesito saber la temperatura de la harina, la temperatura ambiente, el factor de fricción, la temperatura deseada y la temperatura del agua. Punto aparte con el factor de fricción. ¿Qué es el factor de fricción? Es básicamente cuál es la temperatura a la que llega la masa después del amasado, ¿sí? De acuerdo al elemento que yo utilice para amasar. Por ejemplo, si yo amaso a mano, en general va a subir una temperatura de 1 a 3 grados. Si uso las amasadoras de gancho, las típicas amasadoras que se usan para las pizzas, está estandarizado que más o menos va a subir 9 grados de temperatura. Por ejemplo, las KitchenAid o las que se usan más en las casas, en domicilios, en el hogar, esas son las que más calientan la masa en el proceso de amasado y suelen alcanzar una temperatura de 12 grados. Ahora, esto es lo que está estandarizado. No significa que tu amasadora vaya a llegar específicamente a esa temperatura. La mejor forma, en este caso, es que te pongas a hacer un amasado. Recuerda que un amasado dura entre 15, 18, 20 minutos, todo el proceso aproximadamente. Y fíjate a qué temperatura terminó la masa. Entonces vos sabés que en tu proceso de amasado el factor de fricción va a ser esa temperatura que subió la masa desde que iniciaste el proceso hasta que lo terminaste y vas a tener el cálculo exacto. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a utilizar dentro de la fórmula es específicamente cuál es el factor de fricción en función de lo que está estandarizado, es decir, 9 grados. La temperatura deseada de la masa, lo ideal, la temperatura de la masa sería entre 20 y 23 grados. Nosotros vamos a utilizar 23 grados, que es una temperatura muy buena para poder terminar la masa. Entonces dijimos 23 grados la temperatura. Ahora, estos son los factores que yo puedo determinar porque ya están preestablecidos, ¿sí? El resto yo los tengo que determinar en función de la medición que haga. Entonces, la temperatura de la harina, si mido con un pirómetro la harina antes de empezar el amasado, supongamos que me da 24 grados. Con un termómetro que mide la temperatura ambiente, determino a qué temperatura está mi área de trabajo. Supongamos que la tengo a 25 grados. Y por otro lado, la temperatura del agua. Es decir, el único factor que yo voy a poder modificar para establecer una temperatura final de masa va a ser el agua. Es el único elemento en el cual yo voy a tener control de la temperatura, es decir, yo voy a poder determinar a qué temperatura quiero que esté el agua. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a tener que averiguar en función de la fórmula. Vamos a la fórmula en sí. La fórmula, entonces, yo tengo que saber a qué temperatura quiero el agua para alcanzar estos 23 grados. Entonces, la fórmula es temperatura deseada por 3, es decir, 23 por 3 me va a dar 69 en este caso. Eso lo voy a restar a la temperatura de la harina, que es 24, más la temperatura ambiente, que es 25, más el factor de fricción, que en este caso determinamos que era 9. Entonces, eso me da un total de 58. 69 menos 58 me da un total de 11 grados. ¿Qué significa esto? Que yo necesito que el agua esté a 11 grados para que cuando yo termine el amasado, la temperatura de esa masa sea de aproximadamente 23 grados. Esto es recontra y súper importante para poder llevar adelante una buena gestión de la fermentación de la masa. Si yo sé a qué temperatura tengo la masa, yo voy a poder establecer los tiempos en los que quiero que esa masa vaya madurando y fermentando. Entonces ya sabes, ahora antes de empezar con el proceso de amasado, sabes bien esta fórmula para establecer a qué temperatura necesitas el agua y de esa forma saber a qué temperatura yo quiero la masa cuando termine el amasado. Bueno, si te sirvió ya te sabes, seguinos, poné me gusta y cualquier cosa los leo en los comentarios. Saludos.